Gracias por conectarse a estos webinars mensuales que organiza la Asociación Mexicana de Ortodoncia con el objetivo de acercarnos como gremio y aumentar nuestra capacidad de conocimiento en muchos temas aparte del área de ortodoncia que pueden resultar muy importantes para todos. Hoy la doctora María Eugenia Arroyo, nos acompaña el doctor Salvador Romero, un doctor súper activo, proactivo en la asociación, nuestro estimado y querido presidente de la Asociación Mexicana de Ortodoncia, el doctor Víctor Plancarte Manso, que nos va a hacer favor de presentar al invitado del día de hoy. Gracias, doctora Maru. También la doctora, que es una persona muy activa también en la asociación, se le agradece por esta presentación. En esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos al doctor Víctor Manuel Peña Martínez, ortopedista y traumatólogo. Me voy a permitir decir un poquito de su currículum, ya que es muy extenso, pero con el gusto de tenerlo aquí, voy a comentar algunas partes importantes de su currículum. El doctor es médico cirujano y partero en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, egresando en 1996. Hizo su especialidad en ortopedia y traumatología en el Hospital Universitario Dr. José E. González de 1998 a 2002. Él hizo su examen del consejo ante el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, acreditado el 23 de febrero de 2002. Y se recertificó el doctor el 20 de agosto del 2021 con una vigencia hasta el 20 de agosto del 2026. El doctor presenta subespecialidad en el Hospital Militar Central, Servicio de Ortopedia y Traumatología, área de trauma y corrección de deformidades y transporte óseo con fijación externa, politrauma y atención de urgencias en 2001 en Bogotá, Colombia. Y en el Hospital de Santa Clara, Universidad degli Studi di Pisa, Departamento de Ortopedia y Traumatología, Clínica Ortopédica, fijación externa aplicada a la ortopedia y traumatología. En el área de urgencias, politrauma y deformidades en el año 2002 en Pisa, Italia. Tiene su maestría en Dirección y Administración de Salud en la Universidad Internacional La Rioja en México y aprobó conforme a titulación directa en el 2022. Máster en Administración de Centros Sanitarios y Hospitalarios de 1.500 horas. Máster universitario en Gestión de la Seguridad Clínica de Pacientes y Calidad de la Atención Sanitaria por la Universidad Internacional de La Rioja. Tiene su doctorado en efectos de la electroestimulación con corriente directa alterna en elongación ósea por distracción con fijación externa. Trabajo inscrito para obtener el grado de doctor en medicina, iniciando el 3 de julio de 2008 y obteniendo el título el 7 de julio de 2016. Summa cum laude en su trámite de doctor en medicina, ya que los resultados de su investigación fueron aceptados para su publicación en 3 editoriales o revistas especialidades que cuentan con arbitraje estricto y de circulación internacional el 13 de enero de 2017. Es extenso su currículum y le pido de antemano al doctor una disculpa por no poderlo leer, pero quiero presentarlo y con el gusto de tenerlo aquí con nosotros. Su plática que nos extenderá el día de hoy el doctor será lesiones ortopédicas en los profesionistas de la salud oral derivadas de las posturas en la atención al paciente. Muchas gracias, doctor Víctor. Bienvenido y le dejo el micrófono. Muchas gracias. La verdad es que porque me pidieron el currículum, porque yo hubiera dicho el doctor Víctor Peña, su amigo, y espero poder compartir algo de los conocimientos. Soy profesor de la universidad también, soy el jefe de ortopedia y traumatología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y más de ratito me toca lavar los platos. Entonces vamos a empezar por este tema que le decía ahorita en backstage o antes de iniciar a los compañeros, a la doctora Maru y al doctor Salvador, que me quedé sorprendido al ponerme a buscar un poquito de actual. Siempre me gusta leer un poco actualizarme en los temas que voy a hablar, incluyendo temas que ya domino, que me dedico a eso. Y encontré que había mucho en cuanto a las lesiones
en los profesionales de la salud bucal. Y obviamente yo me lo imaginaba, porque sí voy de vez en cuando al dentista, le tengo mucho miedo, pero sí voy, y me lo imaginaba por la pura postura con la que trabaja, las manos, y entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva, vamos a empezar. Quise encontrar las principales lesiones en base a la ergonomía y encontré que, pues, desde lesiones inclusive del cuello, que vamos a empezar un poquito de arriba hacia abajo del cuello, a nivel de las muñecas o articulaciones de la mano, ¿sí? A nivel de la espalda, de los codos, de la área lumbar, su cintura baja o área lumbar, rodillas y hasta los pies. Entonces no les encontré algo que realmente les diga que no van a quedar exentos, ¿verdad? Y ahora la exposición a las vías aéreas, ahora con los nuevos cambios pues en las rutinas de trabajar, o en las herramientas y barreras para la seguridad tanto del paciente como del profesional de la salud, pues yo creo que todos ustedes innovaron como nosotros también en el área de la especialidad de ortopedia, cosas nuevas, porque al final de cuentas las muelas siguen doliendo, si siguen picando, y teníamos que seguir trabajando. Entonces, ese fue el detalle. Vamos al siguiente. En cuanto yo creo que todos algún día pasamos por ahí, y pues cuál será la mejor posición del dentista para poder ayudarnos. Lo único que se me ocurría era poner al paciente colgado de la pared, y que ya no, la verdad es que no entendí cómo poder evitar todas las lesiones o todas las complicaciones que se pudiesen tener. Y la siguiente. Y entonces, vamos por estadística o epidemiología, encontré que las más frecuentes son cervicalgia, dolor a nivel del cuello, dolor lumbalgia, dolor a nivel de la espalda, síndromes de compresión nerviosa, como es principalmente el túnel del carpo, el otro es el Kervine, y hombros dolorosos. Esos son yo creo que con esos temas no vamos a ir muy bien. El cuello, pues gran porcentaje de la población tenemos dolor del cuello en alguna vez, y es un diagnóstico que inclusive está mal utilizado, porque conlleva muchos factores epidemiológicos. Unos pueden ser, pues, el traumatismo, el estrés físico, mental, en el trabajo. O sea, lo que sucede, por decir, el diagnóstico más frecuente, vamos a poner un ejemplo para que se vean cómo estamos utilizando más la estadística de las lesiones a nivel de columna. El accidente vial, todos los que chocamos y nos pegan por un ladito o pegamos en una esquinita, obviamente cuando no son graves las lesiones, lo que le llaman aquí en Nuevo León choquecitos. ¿Qué pasa con el hospital? Pues sucede que le hablan al especialista, desgraciadamente eso sucede en todos lados, y no tiene nada el paciente. Entonces, ¿qué pasa? No, pues, ¿qué hago? Si le cobro al seguro nada más la visita, pues, me va a pagar muy poquito, entonces le voy a decir al paciente que tiene un esguince cervical. ¿Por qué? Porque el paciente trae dolor en el cuello, pero ¿cuántos de esos dolores del cuello simplemente es una contractura muscular por estrés? O sea, no llegó a su trabajo, no llegó el mandado que tenía que hacer, ya le dañó el vehículo al esposo, etcétera, o el hijo a la mamá, etcétera. Son muchos factores, y desgraciadamente quedan epidemiológicamente registrados como esguinces cervicales cuando no son estos. Pero en el trabajo ustedes, la postura con la que trabajan es muy importante. ¿A qué voy con esto? Yo creo que ustedes son los que me pueden explicar más. Ahorita puse la imagen, la postura en una posición crónica, y buscando la fijación de la visión para poder. Entonces, hay un gran porcentaje, más de la mitad de la población a nivel profesional. Alguna vez ustedes, yo creo que los que están aquí, si alguien no ha padecido dolor del cuello, me dice para preguntarle, para indagar por qué no. Y obviamente la cuestión, hay muchos factores, pero uno de ellos es los procesos degenerativos. Empezamos a trabajar a lo mejor en una edad muy, muy temprana, y conforme va avanzando, la postura nos va lastimando las articulaciones facetarias entre el nivel cervical, produce inflamación, que los hacen artrosis, osteofitos, y producen lesiones que le llamamos síndromes facetarios, los cuales ya nos llevamos su dolor a la casa, en más del 60%. ¿Sí? Esto es el dolor cervical. Algunos lo mencionan como que me duele la cabeza, doctor, en la parte posterior, se me duermen las manos, los brazos, ¿sí? Por compresión de los plexos cervicales en su emergencia.
hipostesia, sensación de hormigueo, el ardor, y obviamente dicen, siento una masa, una bola en la parte posterior de mi cuello, y ahí está uno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué lo produce esto? Pues la tensión muscular, principalmente el esfuerzo prolongado o posturas inadecuadas pueden resultar en rigidez y dolor. Y esto no sé si usted, el odontólogo, llega en su formación, yo creo que sí, cómo se debe de disponer para el tratamiento de los pacientes, en qué sentido debe colocarse en la cama del lado derecho o en la cabeza, dependiendo qué zona va a trabajar, etcétera. Pero cualquiera de las posturas que están descritas para el profesional en salud bucal, pues eso son posturas que realmente no son fisiológicas, no es como debemos estar durante el día. Y esto nos lleva a compresiones nerviosas o irritaciones de las salidas de los nervios cervicales, y obviamente lo que mencionamos hace un momento, las facetas se inflaman, las articulaciones facetarias, y eso produce mucho dolor y problemas degenerativos crónicos que desgraciadamente terminan a veces por pedirle al profesional que se retire, a veces temporal o a veces definitivamente, de sus labores. Yo creo que eso es lo que más se puede, lo que más nos dolería como profesionales, que nos digan que ya no podemos tomar esa postura. ¿Verdad que sí? La cervicalgia es el dolor del cuello, puede estar dado inclusive por protusiones discales como la figura A, por irritaciones a través de la emergencia como la siguiente figura, por hipertrofia de los ligamentos, del ligamento longitudinal posterior a nivel de las vértebras, y obviamente por la hipertrofia facetaria, que es lo que más comúnmente vamos a ver. ¿Sí? No nos vamos a meter en grados porque los criterios de severidad, pero sí entender que se van clasificando por su trabajo, y esa es una clasificación a nivel del trabajo, por el dolor y las evidencias en imagen. Obviamente, las grado 1, grado 2 son cuestiones musculares, donde simplemente se cambian las posturas, o se dan reposos, o se dan terapias, y los grados 3 ya hay cambios inclusive en la imagen, y la grado 4 ya requiere inclusive de tratamientos un poquito más agresivos o específicos. ¿Sí? Hablando de columna, nos vamos a ir un poquito también a la cervical, a la braquialgia y a la cervicobraquialgia, la combinación del dolor del cuello con el dolor del brazo. Todos hemos escuchado, me duele el brazo, doctor, empieza mi dolor en el cuello, pero me preocupa que me duele el brazo, e inclusive se me va hasta la mano y se me duerme. Eso ya es una cervicobraquialgia, y es una irritación de la emergencia, ¿vale? Que sí, la emergencia o la salida de las raíces o de las cervicales en la unión, y a través de todos los grupos musculares que nos dan la manifestación a un punto distal, lo que nosotros llamamos una radiación de los problemas. Tanto en la región cervical como en la región lumbar tienden a ser asimétricos, o sea, las hipertrofias son más de un lado que de otro. Las hernias de discos tienden a ser posterolaterales, no son posterocentrales, porque el ligamento posterior es muy fuerte y las facetas están en los lados de las vértebras, y vamos a ver una imagen. Y esta además para recordar que dentro de una hora de trabajo podemos tener movimientos hasta más de 600 veces en el trabajo. No se diga en una actividad deportiva, no se diga en una actividad recreativa. Y el movimiento imagínense un palo con una pelota de 2 a 4 kilos que están sacudiendo constantemente. ¿Verdad que sí? Obviamente, lo que llamamos el segmento son dos vértebras en sí, la vértebra superior, la vértebra inferior, el disco intervertebral, las facetas, que son las articulaciones entre una vértebra y otra, y obviamente las articulaciones neurocentrales. ¿Sí? Los grupos musculares, pues no nos vamos a meter en anatomía, más sin embargo, tenemos que recordar que todos los grupos musculares a nivel del cuello se interlazan de una manera que no existe una lesión aislada. Podemos hablar de una tortícolis, por decir, pero esa tortícolis va a estar sumada a la galea poneurótica, a la galea posterior de la cabeza, y va a producir dolor. No se diga ya a nivel de las regiones del trapecio, que ya se combinan con molestias del dorsal, uno de los músculos más amplios y más grandes de la ergonomía humana. ¿Sí? No existe un porcentaje en cuanto a la prevalencia de las lesiones en la población general. Y es muy ambiguo decir que van desde 15 a 95%. Es como decir, pues en algún momento a todos nos va a tocar,
pero sí existe eh, por grupos de edad. La siguiente radiografía vamos a tenerlo, y la siguiente imagen, por favor. Aquí vamos a en qué grupo de edad nos podemos situar nosotros como profesionales de la salud bucal, entre los 31 a los 60 años. Entonces, tarde que temprano, antes de que terminen nuestras labores como profesionales, vamos a cruzar por un problema de cervicalgia o braquialgia aislado, dependiendo cómo es el dolor, si se combina, si es del puro cuello, si es del brazo, obviamente como un dolor radiado o radicular a distancia. La que sigue. ¿Qué produce la cervicobraquialgia? Pues obviamente las lesiones propiamente del sistema nervioso central, muy raro, pero también pueden ser radiculares o origen vertebral, las lesiones del plexo braquial, y sobre todo en lesiones traumáticas de la región del hombro y la extremidad superior. Entonces nos pueden confundir. ¿Qué significa eso? Que la braquialgia también puede estar dada por cuestiones centrales o también por cuestiones tan simples como una lesión del manguito rotador del hombro, que vamos a ver un poquito al último en esta plática. ¿Sí? Otros procesos son las enfermedades reumatológicas, los procesos degenerativos que no estamos exentos de ninguno, la sobrecarga. Las manifestaciones de enfermedades psiquiátricas, eso lo voy a dejar al margen porque pues, no les puedo explicar mucho eso, pero la sobrecarga sí, y la sobrecarga es eso que hacen ustedes como profesionales de la salud, es constantemente durante el día, es estar. Ahorita existen programas de ergonomía o programas de higiene laboral donde ciertas profesiones se ponen ciertas condiciones. Por decir, los profesionales en el área de tecnología de computadora no se les permite estar más de 2 horas continuas enfrente de una pantalla. Esas son las reglas, más sin embargo, pues cuántas veces no hemos estado más de 2 horas en una pantalla, vemos una película, seguimos el chat, y etcétera, y eso es un error muy grande. Lo mismo sucede en los profesionales en líneas o con los cirujanos que nos piden que hagamos cambio de posición mínimo una vez cada 2 horas en cirugías que se prolongan por alguna razón. Igual los profesionales en el área de salud bucal se les pide que programen su número de pacientes de manera que puedan tener un espacio por lo menos de 30 minutos cada 2 horas para poder recuperar la contracción de los músculos y la relajación propiamente. ¿La que sigue? ¿Verdad la que sigue? ¿Cuál es la causa más común de esto? La enfermedad facetaria, los procesos degenerativos propiamente. También tenemos que tener en cuenta que hay lesiones traumáticas como las lesiones de tejidos blandos o latigazos, los esguinces, los alcances en vehículos y obviamente las enfermedades artritis reumatoidea o las espondilitis anquilosantes, otros problemas reumatológicos que desgraciadamente aún como personas y profesionales de salud también podemos tener algunas de estas situaciones y se nos suman al trabajo, entonces con mayor problema, ¿verdad? La que sigue. Rectificación de columna cervical. Vamos al especialista, vamos con el médico traumatólogo o el neurocirujano que también ve a veces columna y nos dice, traes rectificada la columna cervical. ¿Y qué es lo que, pues por eso te duele? Bueno, el problema no es tanto la rectificación, ¿verdad? La que sigue. El problema está por qué se está rectificando la columna. La columna, tanto cervical como dorsal como lumbar, tienen ciertas curvaturas, ¿sí? Debemos de recordar que las cuerpos vertebrales no son de las mismas dimensiones en la parte anterior que en la posterior. En el caso de cervicales es 40% más alto en la parte anterior y eso nos forza o convierte en una curva que maneja el centro de gravedad de la cabeza y esto cuando se rectifica cambiamos el centro de gravedad, entonces va a producir problemas no nomás a nivel de la columna cervical, sino de todo el cuerpo, de toda la ergonomía muscular y tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué lo da? ¿Qué da la rectificación? Puede ser lesiones propiamente de las vértebras que producen un proceso inflamatorio agudo o lesiones tipo musculares o contractura o lesiones posturales. Y más de una vez ustedes han escuchado que traigo mucho estrés y me duele el cuello. Entonces sí se asocia a factores psicosomáticos. ¿Sí? Lo que mencionaba ahorita es la forma en que está diseñada. Imagínense como un muelle. Si lo ponemos recto, toda la carga axial caería sobre la cabeza, sobre las vértebras y pues obviamente iban a fracturarse. Entonces lo que hace es como un tipo resorteo, para que me entiendan, y eso amortigua las cargas. Y es por eso que tenemos ciertas curvas, dependiendo las zonas en las que se está
hablando. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que nos preocupa con los procesos degenerativos en las artrosis? Lo que le llamamos osteofitos. Vemos en la radiografía, aparte de la rectificación, vemos pequeños huesitos y eso nos habla de osteofitos. ¿Qué produce esos osteofitos? A veces les llamamos picos de loro o gotas de lluvia o de muchas maneras, pero esos osteofitos nos están hablando de que hay movimientos fuera de lo normal entre cada una de las vértebras y produce una irritación y como respuesta la vértebra forma una calcificación. El problema está cuando ese estofito está en el foramen, y foramen es por donde sale la raíz nerviosa cervical. ¿Y qué va a suceder? Pues la va a presionar y va a causar un problema radicular o un dolor o inclusive una disminución de la fuerza muscular o una limitación funcional en sus grupos musculares. Sí. Aquí vemos el ejemplo, cómo debe ser en la primera imagen radiográfica, vemos cómo debe ser la curvatura normal cervical y vemos la B, una rectificación y algunas veces inclusive una eversión, o sea, se cambia completamente la curva, lo que habla de una contractura muscular muy, muy fuerte. ¿Y qué va a pasar con eso? Que va a empezar a tener procesos inflamatorios en cada una de las facetas que entre vértebra 1, 2, 3, 4, en cada una de ellas, y eso va a producir mucho dolor, irritación radicular y se hace un ciclo vicioso. Hay quien dice que, ahorita vamos a ver el tratamiento, vamos a ver que sigue. La que sigue, obviamente las contracturas, pues eh, hay quien dice, ahí no, traigo una contractura muscular. La contractura muscular por sí sola no es una entidad patológica, es una respuesta a algún proceso inflamatorio, algún proceso traumático, algún proceso de inclusive neurológico. Entonces, si nomás tratamos la lesión muscular, pues va a persistir y vamos a entrar en un ciclo en que estamos tomando muchos medicamentos y no resolvemos. Tenemos que ver qué es lo que está produciendo esa lesión. Ya, la que sigue. Obviamente, en el caso de ustedes, pues ustedes manejan antiinflamatorios, no hay problema. Al paciente normal le prohíbes que tome automedicación, porque empiezan con una medicación normal y al último están tomando ya opioides y todo, porque lo que no están resolviendo es qué produce la contractura muscular. Algunas veces llega a ser tan fuerte esa contractura que tenemos que usar toxina, botulina, botox, para que me entiendan, para poder debilitar ese músculo. Pero no está comprobado científicamente, porque ¿qué pasa? Si yo debilito ese músculo, probablemente vaya a romper ese cuadro de contractura muscular. Pero ¿qué va a suceder? Voy a debilitar los músculos. ¿Y qué voy a hacer? Una inestabilidad en mi columna cervical. Por eso el collarín blando, que normalmente usamos cuando tenemos dolor del cuello, cuando tenemos un esguince, no se recomienda por más de 72 horas. Y hay quien sale del trabajo y se coloca el collarín y dice, ya descansé. Y lo que estamos haciendo es quitarle la oportunidad a los músculos que cumplan su función, debilitándolos, como cualquier vendaje, cualquier inmovilización los va a hacer débil, y ofreciéndole la posibilidad de mayor inestabilidad a nivel de la columna cervical, y eso se va a traducir en problemas facetarios o articulares, que entonces sí van a terminar en un proceso quirúrgico. Sí. El esguince cervical lo manejo, no sucede en ustedes, pero lo manejo más para que recuerden que la que sigue, que existe también otras lesiones tipo esguince, y es lo que mencionaba hace un momento. Imagínense una pelota de 4 a 6 kilos sobre un palo y que lo sacuden, entonces se lleva todos los músculos si es que no se fracturan las vértebras. Alguna vez el esguince habla propiamente de una lesión muscular o ligamentaria y puede ser de tipo 1, tipo 2, tipo 3. De tipo 1 no hay ruptura, simplemente hay contractura muscular. De tipo 2 ya hay rupturas parciales de los músculos y hay sangrado, hay aumento de volumen, edema, que a veces tenemos que manejar con otro tipo de collarín. Realmente, ahorita leí el tipo 3, donde ya hay una luxación o una lesión propia de las articulaciones que pueden requerir tratamiento quirúrgico, sin olvidarnos que lesiones de este tipo por arriba del nivel 4 no son compatibles con la vida. Y hay quien dice, bueno, un collarín blando me inmoviliza. El collarín blando no te inmoviliza absolutamente nada. Es mínimo la inmovilización que te ofrece un collarín blando, simplemente es la sensación. Es como una faja lumbar, que ahorita vamos a hablar un poquito. Nos da una sensación de soporte, es como si pusiéramos la mano en la región de la espalda, porque no es una faja lumbar simple. Hay fajas lumbares reforzadas que ya llevan unos conceptos de varillas, y hay corset que ya llevan una parte de la inmovilización, puntos de apoyo para eso. ¿Vale? Que sí. R de disco, ¿qué tan frecuentes son asociados a la profesión? Realmente no encontré algo que nos dijera que tiene que ver la posición con la hernia de disco. Más sin embargo,
sí se ha diagnosticado en muchos profesionales de la salud bucal y otros que trabajan también con el cuello inclinado, como son los dibujantes, los pintores, etcétera, que trabajan sobre su escritorio, el cual tiene una ergonomía especial para trabajar, más sin embargo, pues terminamos trabajando igual que como nos dormimos, ¿no? Todos dormimos como Dios nos da a entender cuando la postura ergonómica para dormir es boca arriba, una sola almohada, un cojín debajo de las rodillas, pero no, pues, me duermo al revés, volteado, de hecho charamusca, de la manera que nos acostumbramos probablemente en la infancia, y es muy difícil cambiar esa postura ergonómica, aunque el doctor le dice, es que no puedes dormir así, no es difícil, y luego ya nos hacemos grandes y nos da el reflujo, nos da los malestares para dormir, la apnea del sueño, el ronquido, y pues dormimos casi sentados o con 3 almohadas, o peor, el único momento que tenemos para ver la televisión es esa hora. Entonces, todo eso son vicios de postura que nos van a lastimar y nos van a hacer propenso a una lesión al nivel del disco, porque está una lesión y hay que recordar, el disco son anillos fibrosos y un núcleo. Cuando estamos constantemente lastimando los anillos, terminan por romperse y el núcleo por abultarse o herniarse. La que sigue. Eso ya lo conocemos, es lo que le mencionaba, el anillo fibroso y el núcleo. Se debilitan los anillos fibrosos y puede ser prolapsar, abultar o inclusive hacer una hernia. Y la hernia a veces nomás está anunciada o propuesta y a veces está destruida, se sale el núcleo al canal medular o al foramen nervioso. ¿La que sigue? Aquí tenemos el ejemplo, ahí se ve la ruptura del anillo fibroso y cómo lo que les mencionaba, siempre es de un solo lado. Es muy difícil que la hernia de disco vaya a atrapar la médula porque el ligamento que está en la parte posterior es muy grueso, tan grueso que se calcifica a veces y es el que produce el dolor o la mielopatía o otra patología diferente. Siempre es hacia un lado, derecho o izquierdo. La que sigue. Obviamente lo más frecuente son C5, C6. No es tan frecuente la hernia de disco cervical como la hernia lumbar, que es sobre todo en los pacientes jóvenes. No, muchas veces tiene que haber un antecedente traumático y afortunadamente no es una patología de la que nos debemos de preocupar mucho al nivel de nuestra profesión. La que sigue. Aquí nada más recordarles, hay la radiculopatía, que es el dolor a nivel por compresión de la raíz nerviosa, y la mielopatía. La mielopatía es el daño nervioso. La mielopatía cervical, dices tu mielopatía cervical es una lesión del cuello, que también eso sí es muy frecuente, se hace un osteofito, atrapa la arteria espinal, no llega la sangre a las raíces nerviosas lumbares y la manifestación de la mielopatía cervical es en la marcha. El paciente viene con una marcha disbásica, no puede caminar bien y los doctores que no están muy asociados a estos o otros que no son especialistas, pues tiene algo en las piernas, tiene algo en las caderas, tiene algo en lumbares y definitivamente no existe ninguna lesión de ese tipo. Todo el problema viene a nivel cervical y las mielopatías se dan mucho en pacientes con procesos degenerativos ya avanzados. La que sigue. La exploración física es importante, las manifestaciones neurológicas, a todos se nos ha dormido la pierna, se nos ha dormido, sabemos cuáles son. O sea, esa sensación de que trabajando se me empieza a dormir la mano, se me cansa, todo el brazo, hay que tener cuidado porque nos está dando un aviso de que hay una cervicobraquialgia o cervicalgia. Entonces tenemos que ver dónde está la compresión. Hay compresiones a nivel del codo, sí, a nivel de la epitróclea o la epicóndilo, del nervio cubital en la parte medial del codo. Hay muchos síndromes compresivos que ahorita vamos a ver los principales, pero que se nos pueden confundir con lesiones de la columna cervical. Entonces la exploración física es de gran importancia. El diagnóstico, gracias. La que sigue. ¿Cómo establecemos el diagnóstico? La que sigue. Por clínica, principalmente por clínica, como todo lo que hace la medicina. Tenemos que hacer una anamnesis, una historia clínica completa. ¿Cuándo te da el dolor? ¿Cómo es el dolor? ¿Con qué se exacerba? ¿Con qué se te quita? ¿Que se atenúa? Y obviamente complementamos siempre nada más como un anexo auxiliar con radiografías. Y vamos a encontrar radiografías que sí, la espondilolisis, la espondilolistesis, donde la vértebra está deslizada sobre otra, que definitivamente te van a decir, o vamos a encontrar radiografías donde simplemente veo una rectificación y tengo que empezar a estudiar porque en la radiografía solamente estoy viendo los componentes óseos y a veces me tengo que ir a tomar estudios más complementarios como es la que sigue, resonancia, o a veces pedimos radiografías ya dinámicas para ver la estabilidad de las vértebras,
o inclusive ya complementamos con electromiografías. ¿Sí? Aquí vemos la resonancia, vean ahí, no se alcanza en los cortes coronales, no, pero en el corte sagital, vean cómo la parte blanca, que es la grasa, la parte oscura, que es la parte neurológica o el cordón medular, cómo se va haciendo como un chorizo, ¿verdad? Cómo se va acodando ahí por los prolapsos de de los discos intervertebrales. ¿La que sí? TAC, potenciales educados. Yo necesito saber cuál es el nervio que está afectado, si es una sola raíz, si es el plexo o si es ya un nervio en su trayecto. Entonces pido una electromiografía que me va a orientar en dónde y a qué nivel está la lesión neurológica. La que sigue. Tratamiento. Va desde el tratamiento conservador. Lo primero es romper la contractura muscular. Vamos a ver aquí hay varias etapas de tratamiento. ¿Verdad? Que sigue. Reposo, inmovilizar. Pero tú le dices a un profesional de salud, no puedes trabajar 2 a 3 semanas, pues ya empezamos mal. El collarín blando lo pueden indicar hasta 3 semanas para traslados en vehículos, para casas 2 a 3 días máximo, antiinflamatorios, no esteroideos, analgésicos, relajantes musculares y obviamente quitarle las actividades que nos están comprometiendo el paciente. ¿La que sigue? Terapia física, yo creo que es el gol estándar en las cervicobraquialgias, es romper el cuadro y yo creo que si el doctor Víctor me permite, les voy a hacer llegar un esquema, ahorita aquí lo tenemos o lo podemos imprimir, ejercicios que debemos de hacer. Me voy a concentrar más en eso porque me va a decir alguno de los compañeros, bueno, ¿y todo esto para qué? Pues se vienen los libros. ¿Qué hago para evitarlo? Yo no puedo dejar de trabajar. Me decía mi dentista, ¿qué quieres, Víctor? ¿Que me vas a mantener o qué? No, definitivamente tienes que seguir trabajando. Mejor te voy a decir qué ejercicios hagas, ¿verdad? Medicamentos, terapias manuales, obviamente la postura y terminamos por los procedimientos que no queremos escuchar. Un paciente, o alguno de ustedes que haya pasado por un proceso quirúrgico, ya nos limita, de alguna manera nos limita a trabajar libremente porque sabemos que, aunque no nos limita la movilidad del cuello, sí el cirujano de la columna les va a decir que ciertas condiciones ya no pueden trabajar. ¿A que sí? Ejercicios. Yo les digo, imagínense, es el sí, el no y el no sé. ¿Qué tengo que entender? A ver, yo creo que aquí me voy a detener un poquito porque esto me gustaría mucho que lo aprendieran a hacer todos los profesionales en la salud bucal, o ya lo saben, no dudo que algunos lo sepan, con cada uno de sus pacientes, se tomen unos minutos, sí, el sí es bajar la barbilla, decir sí, muy lentamente, pegamos nuestra barbilla al pecho y extendemos. Sí, una serie podríamos contar 10 veces, no lo podemos acudir porque me mareo y me vomito, entonces simplemente bajar la barbilla, 1, 2, 3, me relajo. Ese es el sí. El no, ¿cómo decimos no? No. Entonces, primero hacia un lado, cuento 3 segundos, llevando mi barbilla al hombro del lado derecho. 1, 2, 3. Descanso al centro. Al lado izquierdo, 1, 2, 3. Ese es el no. Sí, sí, no. El no sé, ¿cómo le hacemos cuando no sé? Levantamos los hombros. Hagan esto ustedes. Ahorita, si ya vieron un paciente, van a sentir como una relajación inmediatamente en sus cuellos. Hacia arriba los hombros, hacia adelante y lo bajan. Hacia arriba de los hombros, hacia adelante y los bajan y van a sentir como todos los músculos, sobre todo el trapecio, se relajan. Ahorita están ahí diciéndolo, estoy seguro. Y se van a ver. Sí, no, no sé. Y por último, el que les digo, yo me estoy volviendo loco, me detengo contra la pared y trato de empujar la pared, o yo solo con las mismas manos trato de empujarme, pero lo que es más fácil es con el borde de mi escritorio empujar y tratar de hacer fuerza, simplemente. Esos 4 ejercicios nos van a ayudar entre un paciente y otro a que los músculos vuelvan a tomar una relajación. Espero que les haya quedado claro. Ahorita como que nos podemos platicar eso. La que sigue, por favor. Algunos otros ejercicios que ya requieren pues, un tapete, etcétera, pero hay una serie búsquenlos, traten de hacerlos, sobre todo si no los hago en mi lugar de trabajo, por lo menos cuando llegue a mi casa a descansar, me tome unos 15 minutos para poder hacer estos ejercicios, sobre todo a nivel del cuello y también unos de espalda, que ahorita vamos a ver. ¿La que sigue? Vamos a hablar un poquito de lumbares. Nos vamos desde las primeras 7 vértebras superiores, cervicales, hasta la parte de la espalda baja o lumbares, las 5 vértebras. Y aquí sí, este es el número 1 en cuanto a columna de las lesiones de la espalda, el dolor de espalda. Yo creo que todos hemos cruzado alguna vez con algún dolor de espalda.
y se relaciona a la contractura de los músculos lumbares, sobre todo el cuadrado lumbar, los dorsales, la irritación de los nervios o las raíces espinales y obviamente sin olvidarnos que también puede haber y con mayor frecuencia hernias de disco. Sí. Volvemos lo mismo, prácticamente es lo mismo, terapia física, es rehabilitación, medicamentos analgésicos, terapias hormonales, educación a la postura. Y alguien me dice, bueno, educación a la postura, ¿qué? Entonces, no puedo cambiar, yo trabajo así y no podemos cambiarlo. Entonces, esas ya son manías o vicios de postura o simplemente lo necesitas, es como decirle al programador analista que no vea la pantalla, pues no se va a poder. ¿La que sigue? El lumbar es, ¿qué recomendaciones les doy yo? Aparte de los ejercicios, obviamente siempre mantener una rutina o sumar a su tipo de vida algún tipo de ejercicio aeróbico y anaeróbico al mismo tiempo. Tener una musculatura fuerte, tanto de la pared abdominal como de la región. ¿Cómo la puedo lograr eso? Pues yo no voy al gimnasio. Si van al gimnasio, ahí les van a explicar cómo hacer fortalecimiento de abdominales o fortalecimiento de la región posterior de la espalda. Uno de los, y se los digo, uno de los problemas más fuertes en los fisiculturistas que tienen músculos, hasta los maceteros se le ven para que me entiendan, es que no fortalece la espalda. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Terminan por tener problemas radiculares en región lumbar porque es el único músculo pues, que no luce de alguna manera, más sin embargo es tan importante como los del cuello para poder darle estabilidad a la columna lumbar y de esta manera evitar la inflamación, la hipertrofia facetaria y obviamente la irritación radicular. Y no se habla de ya cuando hay una hernia de disco. Afortunadamente la postura no se asocia tanto con la hernia de disco, pero sí los problemas degenerativos. Vámonos un poquito ya del cuello a la espalda, ahora vamos a la mano. Síndromes de compresión nerviosa. Vamos a tener el canal bullón, vamos a tener el Kervine, todos dicen, bajo el dedo, doctor, y me duele, sí, o el más frecuente, eso es a la máquina. Quise investigar cuántas revoluciones se le aplican a la fresa que utiliza normalmente en su trabajo. No encontré, hubo muchas variables, hubo muchos tipos me salieron marcas de fresas que ahí no lo entiendo. Sin embargo, el puro hecho de estar con la aprehensión de la fresa en la mano y las microvibraciones van a lastimar los retináculos o las poleas también, por los dedos de gatillo a nivel de la mano, no sé si se está grabando, las poleas, y eso produce una constricción, nos atora el dedo, un dedo en gatillo, nos atora el pulgar, un dedo en Kervine, o nos atora el retináculo, que es el túnel del carpo. Vamos a seguir la siguiente. ¿Qué puede ocasionar los síndromes de compresión? En este caso, el túnel del carpo, pues lesiones traumáticas, golpes, fracturas antiguas a nivel de la muñeca, problemas congénitos de variantes anatómicas de la altura del radio, procesos inflamatorios sistémicos como son las diabetes, la artritis reumatoidea, problemas del crecimiento, problemas endocrinológicos, las embarazos. Bueno, ¿por qué los embarazos? Las tenosynovitis, pues son la inflamación de las membranas, porque los embarazos en sus cambios hormonales, de alguna manera, influye. Todos hemos escuchado cómo las embarazadas cada rato se caen o cada rato se les tuercen los tobillos, porque el cuerpo prepara su sistema muscular y ligamentario para poder tener cambios en la apertura de la pelvis, en este caso, para la salida del bebé. Entonces, pero eso sucede en todos los ligamentos, en todas las manos, desde la mano hasta la pelvis, por así. Entonces, sí se asocia a las embarazadas. ¿La que sigue? Es más común en mujeres, 7-1, entre alrededor de los 40 a 60 años, es la edad más productiva. Obviamente la gente que trabaja con herramientas vibratorias, ya lo escuchamos. Y ahora se está viendo mucho ya en niños. Antes no lo veíamos en niños. ¿Por qué niños? Por los aparatos electrónicos, ¿verdad? Los juegos electrónicos como el Nintendo, etcétera. Yo no sé, ya empezamos a ver síndromes del túnel del carpo en grupos de edades que antes no se veía, pero en las profesionales de salud siempre se ha visto y es donde hay más descripción de esto. Y es tan fácil, y es muy sencillo erradicarlo, ¿sí? No vamos a hablar mucho de la anatomía, ahí nomás para que se recuerden el retináculo, que es todo lo que encierra, todo lo que pasa por debajo del retináculo, sobre todo el nervio mediano, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Ese retináculo, todo eso se hace grueso.
se aprieta. Entonces, en el espacio donde iba el túnel, donde va el nervio mediano, lo aprieta y lo empieza a irritar. Eso produce un proceso inflamatorio que desmineraliza y obviamente altera su conducción. Ya. Primero empieza con dolor. Eso de ahí tenemos que inmediatamente levantar las antenas. Traigo dolor en el túnel del carpo. Ahorita les voy a decir 3 maniobras que ustedes pueden hacer en sus oficinas. Ya tengo dolor, ¿qué sigue? Una desmineralización. ¿Y qué va a pasar con la disminución? Va a haber disminución de la conducción, debilidad, hipotrofia de los músculos. Y ustedes y nosotros trabajamos con las manos, entonces debemos de cuidarlas. ¿La que sigue? Obviamente sabemos cuál es el dermatoma del nervio mediano. O sea, ahí lo vamos a ver desde la parte medial del pulgar y toda la parte de... Pero lo que más nos va a decir la eminencia tenar. Esta es la eminencia tenar. La parte, se nos duerme toda esta parte de aquí y el dolor, sobre todo a nivel del túnel del carpo, que ya lo vimos ahorita en la que sigue. Pruebas de provocación, o sea, yo intencionadamente le voy a pedir que hagan unas pruebas alrededor de 15 a 20 segundos, ustedes pongan sus manos de esta manera, se llama prueba de Fallen. O sea, si te digo, ahorita te duele, no siento ahí, pero cuando estoy trabajando, sí, doctor, bueno, vamos a hacer una cosa, haz esta prueba. Y les digo, mientras haces, platícame algo, 15, 20 segundos, ay, ya siento dolor, doctor, se me siento correr electricidad o siento que se me está durmiendo. Eso es la prueba de Fallen positiva y habla de un síndrome del túnel del carpo. ¿Sí? El otro es el Fallen inverso, la que sigue, que en vez de hacer esto, es hacer como si fuera en oración. Y también 15, 20 segundos. La más específica es el Fallen normal, que es un 75% de sensibilidad, esta prueba, una vez bien hecha, pero todavía hay una mayor, que es la Tinel, no recuerdo si la que sigue. El Tinel es simplemente golpear en la región del mediano. Percutimos ahí, sí, y la especificidad de 94, la sensibilidad no es tan mayor, pero reproducimos los síntomas. La que sigue. Obviamente, ¿qué estudios voy a pedir? Yo, como especialista de ortopedia, siempre pido una radiografía, porque quiero ver que no vaya a haber una estructura ósea que esté ocasionando la lesión del túnel del carpo. Y si tiene antecedentes de un traumatismo, más. Pero el que nos va a dar el diagnóstico propiamente de la lesión del nervio mediano, pues es la electromiografía. ¿La que sigue? ¿Que sigue? Nos aprieta el nervio, lo que mencioné ahorita, se desmiliniza, ¿sí? Hay disminución de la velocidad de conducción con dolor, aumento de la latencia distal y obviamente eso nos hace débiles. ¿Cómo lo trato? Hay tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Los no quirúrgicos, volvemos a lo mismo, incapacidad. Tenemos que incapacitar, limitar los movimientos excesivos. Me tengo que inmovilizar la muñeca para darle oportunidad que mis antiinflamatorios o analgésicos empiecen sobre todo los AINES, en este caso, empiecen a tener un resultado sobre el túnel del carpo. ¿En qué posición? Neutro. No es en flexión ni en extensión, no es en flexión ni en extensión, es en una posición neutra. Puede ser con una férula, con un inmovilizador de muñeca, etcétera. La que sigue. No responde a la terapia antiinflamatoria, a los medicamentos, ya tengo que infiltrarlo. Siempre vale la pena buscar alternativas del tratamiento en este caso es un síndrome, siempre buscar alternativas. ¿Por qué? Porque sí, desgraciadamente van a encontrar ustedes compañeros, obviamente somos compañeros en el área de la salud, que te dicen, no, opérate, no batalles, rápido te opero. Y yo quisiera que cuando les digan eso, les pregunten, ¿nunca se te ha complicado uno? A todos se les ha complicado uno, con un problema de la herida, con dolor, con molestias de distrofia simpática. Entonces, si hay alternativas para no operarlo, lo mismo ustedes, si hay una alternativa para no perder la pieza, la vamos a utilizar. Si hay alternativas para curar el síndrome de túnel del carpo sin abrir, lo voy a utilizar. ¿Qué sigue? ¿Qué se inyecta? Pues esteroides. ¿Quién nos contraindica? Pues un paciente diabético. O sea, no puede usar esteroides en pacientes diabéticos, a menos que esté muy bien controlado. Entonces, sí hay sus limitaciones. ¿Qué otra puede ser? Ondas de alta frecuencia, ultrasonido, y obviamente mandarlos a centros de terapia antiinflamatoria. ¿La que sigue? Terapia ocupacional, les ponemos a hacer algunos ejercicios
en agua caliente, hay poca evidencia, y obviamente hay alternativas de todas. Hay quien me dice, doctor, me puse una menta aquí, me la amarré con una gasa y me curé. Póngase todas las mentas que pueda. Ya me está dando la respuesta. O sea, yo no estoy peleado de algo que por lo menos aquí les causa un beneficio, pero no hay una evidencia científica ni en la acupuntura, ni en la yoga, ni en la terapia láser, ni en los campos magnéticos, más sin embargo no estoy en contra de ellos si el paciente se siente a gusto. ¿Verdad que sí? Y obviamente ya la cirugía puede ser abierta, puede ser mínimamente invasiva y endoscópica. De las tres, la que más evidencia de éxito tiene es la mínimamente invasiva. Hoy vamos a ver un poquito la imagen la que sigue. La abierta, obviamente, tenemos que abrir todo el canal, toda la mano, toda la línea roja. Entonces es muy agresiva. Los pliegues, la piel de la mano es muy gruesa, es parte de la sensibilidad. Entonces batallamos mucho para poder recuperarlo. Ya no se hace. Son alrededor de 5 centímetros de lesión, hasta a veces hasta 10. Y obviamente el hecho de que hagamos una incisión tan grande nos va a arriesgar a que haga una fibrosis en la cicatriz y nos vuelva a atrapar el nervio mediano. La que sigue. La la otra cirugía que vamos a ver ahorita es la endoscópica, a través de un pequeño orificio, sin ver qué es lo que estoy cortando, empiezo a cortar. Porque obviamente conlleva una dificultad técnica, hay quien lo sigue haciendo, más sin embargo el riesgo, si ustedes ven las líneas amarillas o los nervios, de lesionar algunas fibras nerviosas es muy alto porque no los estoy viendo. Entonces, hay fibras que no se alcanzan a percibir con el lente y mucho menos vigilar cuando vamos a cortar por debajo de la piel. Entonces, esta existe, mas sin embargo no es mi preferencia. Puedo hacer alguno de otros. La que sigue. Esta es la mínimamente invasiva. Es una pequeña incisión. Ahí vemos la línea que no está punteada y ahí me permite entrar prácticamente hasta más de la mitad de la mano, asegurándome que voy a liberar todo el túnel, todo el nervio mediano, y ahí voy a encontrar el lengüete del retináculo y le puedo quitar 1 milímetro para que no se vuelva a hacer una fibrosis. Esta tiene un alto índice de buen pronóstico y es la que yo le he puesto, y son incisiones a veces de 1 centímetros. ¿La que sigue? Aquí vemos exactamente cómo el cuarto dedo es el que nos va a definir el corte y vamos a caer prácticamente por encima del retináculo, voy a ver el nervio, la que sigue, y obviamente voy a ver el retináculo que voy a seccionar, la que sigue. Y ahí ya estoy seguro de que el nervio está desconectado y puedo revisarlo con una cánula, que todo el nervio mediano esté libre. ¿Sí? ¿Qué sigue? Ahí se ve el nervio. ¿Sí? Obviamente, sí, tenemos incapacidad, es muy pequeña la cicatriz. La persona que trabaja con mano pues, no puede regresar a sus labores prácticamente alrededor de 3 a 4 semanas, pero eso nos va a quitar el problema del carpo cuando ya agotamos todas las demás alternativas. Lo que mencionamos, la curación no se deja inmovilizado, más sin embargo, pues no puede hacer la presión libre. Hay que cuidar la herida, aunque son puntos subcutáneos, sí tenemos que darle oportunidad de que cicatrice porque la tensión que hay en la piel de la mano es muy alta, entonces no podemos empezar a hacer trabajo. La que sigue. Hombro doloroso, con esto ya creo ya me van a regañar el doctor Víctor porque creo que me extendí de tiempo, pero ahí vamos. El hombro doloroso siempre nos va a doler un hombro. Y si ustedes se van a fijar, o porque trabajo con el hombro inclinado, o porque hice un mal ejercicio, o porque duermo de lado. Siempre me duele el derecho, duerme del lado derecho. Sí, doctor, ¿cómo sabe? Pues sí, después de 25 años de escuchar las historias clínicas, deduces qué es lo que está produciendo el problema. ¿Y qué es el hombro doloroso? Obviamente es una lesión, es una inflamación de los grupos musculares del manguito rotador o los 8 músculos que nos dan toda la circunducción del hombro. Alguno de ellos se puede inflamar, inclusive se puede romper con procesos degenerativos y no se hable si tienen antecedentes traumáticos. ¿Verdad que sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Obviamente ya sabemos cuál es el manguito rotador, los 8 músculos, todos se conjugan haciendo toda la circunducción del hombro y esta es la articulación que a veces se ha afectado. También la acromioclavicular se afecta en los dentistas por la posición hacia adentro de la mano y eso produce una artrosis y hay que a veces inyectarlas. La que sigue.
Aquí bursitis es lo más, hombro congelado. El hombro congelado es muy raro, pues, cuando ya los procesos degenerativos están muy altos o cuando hay un acromio enganchoso que está picando el manguito rotador, pero lo más frecuente son las bursitis, que son la inflamación de las cojinetes adiposos que nos permiten el movimiento, y eso es porque están en constante compresión, como si estuviéramos aplanándolo todo el día. La que sigue. Tratamiento prácticamente es lo mismo, o sea, es modificar las actividades. La terapia física, terapia física y la rehabilitación son el 80% de las veces va a resolvernos este problema. Obviamente usamos cabestrillos, medicamentos no esteroideos y obviamente en algunos casos bloqueos, inyectamos o filtramos las bursas o la articulación, y en el último de los casos tenemos que hacer intervenciones quirúrgicas. ¿Sí? Pues yo le di un rastreo un poquito ahí a todos, faltan muchas cosas, les faltaban las rodillas, los pies, inclusive es increíble las lesiones de los grupos musculares de las osteocondritis de Tietz a nivel de las costillas. Yo nunca había leído, pero es muy frecuente en los dentistas por la posición que tienen encorvada, que les duelen estas partes del esternón. Digo, ojalá ninguno de ustedes tenga esa experiencia, mas sin embargo encontré que el Tietz, que es inflamación de los cartílagos condrales, es muy frecuente en ustedes, compañeros. Eh, Gracias por la invitación. Espero no haberles revuelto más las patologías y que quede un poquito más claro. No utilicé términos tan médicos, pero tampoco tan coloquiales, porque a final de cuentas somos profesionales de la salud. Pero ahí está mi correo y la doctora Maru, el doctor Vito tienen mi teléfono. Con mucho gusto, cualquier pregunta, estoy encantado de poderlos atender, y no sé si tengan algo que aportar al doctor Víctor y todo, pues con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias, doctor Víctor Manuel. Agradezco, hago ahora sí que un agradecimiento de parte de todas las personas que van a escucharlo, doctor, y vamos a colocar ahí si usted nos permite, su teléfono o quizá nada más su email para que se puedan contactar para cualquier duda. Este webinar se pasará de manera nacional e internacionalmente, y todo lo que usted nos quiera pasar para poderlo enviar a las personas que lo escuchan, con todo gusto, doctor. Gracias, que lo vamos a regañar, al contrario, estamos agradecidos de todo su conocimiento que nos transmite, y la plática muy interesante y para nosotros muy valiosa. Un abrazo, doctor, y gracias por todos sus conocimientos. Muchas gracias y éxito, y que nadie pase por estas cosas. Si no, me hablan. Claro. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor, le agradecemos.